Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean a esta transmisión en que vamos a comentar y a reflexionar sobre la palabra de Dios. Quisiera que nos dispusiéramos todos, ojalá tengan su Biblia a la mano. Entonces quiero empezar con una oración. Aquellos que ya me acompañan en las reflexiones aquí presencialmente, pues saben que inicio siempre con una oración. Entonces quiero iniciar con ella. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero solamente darme cuenta que sin duda vamos a tener a lo mejor más detalles que se nos presentan por estar a través de este medio, pero quiero que tengan, lo que necesitamos es estar presentes, y en cierto modo lo estamos, y que tengan una Biblia. Ojalá y que la tengan a la mano. Como ustedes saben, no importa cuál versión sea, la que mejor les acomode a ustedes, o la única que tengan. Pero entonces les pido que vayan buscando el Evangelio de San Juan. Les pido que busquen el Evangelio de San Juan. El capítulo, quedamos en que íbamos a meditar sobre el capítulo 18 y 19, y sí, pero necesitamos forzosamente leer el capítulo 13. Así es que busquen en su Biblia el Evangelio de San Juan, y les pido, por favor, que abran el capítulo 13. Veo que ya se están conectando muchos y muchas de ustedes. Así que les pido que tengan a la mano el texto. De cualquier modo, yo lo voy a leer por si ustedes no alcanzan a hacerlo. Yo lo voy a ir leyendo, o por si no lo tienen ahí a la mano. Pues miren, aquí hay que ver una cosa muy simple. Vamos a entrar en lo que es el centro de toda la acción y ministerio de Jesús. El centro de la acción y ministerio de Jesús es su pasión, su muerte y su resurrección. La pasión y muerte se narra en el capítulo 18 y 19, pero tenemos que regresarnos un poco. Jesús ya les había anunciado a sus discípulos muchas veces que tendría que padecer, que iba a sufrir mucho. Sus discípulos, entre que aceptaban y no aceptaban, entre que le entendían y no le entendían, cuando Pedro le dijo, después de que Pedro hace su profesión de fe en el Evangelio de San Mateo, Pedro reconoce que es el Mesías, reconoce que sí es el Hijo de Dios, pero cuando Jesús le dice que su mesianismo tiene ciertas características en las que va a sufrir, a Pedro no le gusta del todo. Incluso quiere disuadirlo de ir a Jerusalén, o al menos quiere disuadirlo de anunciar su mesianismo de esta manera. Pero bueno, Jesús ya había anunciado, cuando se va a acercar su hora,
y lo menciono así porque el Evangelio de San Juan habla, su hora se acercaba. Entonces Jesús se prepara en todos los evangelios, tanto en el de Mateo, el de Lucas, el de Marcos, pero sobre todo, si nos basamos ahora en el de San Juan, sí quiero invitarles a que tengamos presente los detalles que San Juan nos dice. Quiero leer el capítulo 13, espero que ya lo tengan todos ahí. Algunos me van a decir, Padre, pero no nos había dicho que iba a ser el capítulo 18. Sí, pero necesitamos leer forzosamente, así lo creo yo, el capítulo 13. Todo inicia y vamos a seguir la tradición de la iglesia y de toda la historia cristiana. Todo inicia, el desenlace de la misión de Jesús se inicia el jueves, en su última semana, en sus últimos días. El jueves Jesús se reúne con sus discípulos por la tarde para cenar con ellos. No sabemos bien a bien si fue una cena de Pascua. ¿Qué es la cena de Pascua? Ustedes saben que una vez al año los judíos celebraban y celebran todavía la fiesta de Pascua. De hecho, nosotros celebramos la fiesta de la Pascua también en torno a la fiesta que los judíos hasta el día de hoy celebran de la Pascua. Tiene que ver con la luna llena de primavera. Tiene que ver con, aunque hay variaciones, pero ahora no es bueno entrar en detalles o no es el momento, ¿no? Pero sí quiero entonces que leamos en torno a la Pascua. Es cuando Jesús, con sus discípulos, se dispone también a hacer la cena de Pascua. Dice el texto de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es una de las primeras veces que dice Juan que la acción de Cristo llevada a cabo incluso en su pasión y sobre todo en su muerte es una obra llevada a cabo por el amor que tiene a la humanidad. Dice, los amó hasta el extremo. Y entonces aquí empieza. ¿Qué sucedió? Durante la cena, aquí no describe la cena el evangelista San Juan, no describe qué sucedió en la cena. Nosotros ya lo sabemos, que tomó un pan, que tomó una copa de vino y pronunciando una bendición después lo distribuyó entre sus apóstoles, entre sus discípulos. No lo dice Juan, porque da por supuesto, queremos pensar, da por supuesto que nosotros ya conocemos los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Así que este pasaje nos dice que ya en la cena, durante la cena, y pongan atención en una cosa muy particular, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. De hecho, en un instante me voy a detener en este personaje, en este discípulo, en este individuo que ustedes ya conocen, o al menos ya han oído hablar de él, Judas Iscariote. Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en una jofaina y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. No me voy a detener en este detalle que es importantísimo y es central. ¿Por qué le lavó los pies a los discípulos? ¿Por qué este signo? Ciertamente era una cosa que se llevaba a cabo entre los judíos y entre todos los pueblos semitas como signo de hospitalidad a todos los que llegaban, pero no lo hacía el dueño de la casa, lo hacía uno de los siervos, o digámoslo así, franca y directamente, un esclavo. Lo hacía uno de los que tenía a su servicio el patrón. Él le lavaba los pies a los visitantes como signo de bienvenida, como signo de hospitalidad. Pues Jesús, aquí el signo no es de hospitalidad propiamente dicho, sino de servicio. Es decir, me pongo a lavarles los pies pasando como el menor de todos. Eso es lo que tenemos que entender aquí. De hecho, lo dirá más adelante. Vemos que Pedro se rehúsa al principio, después al final termina lavándole los pies Jesús porque
Pedro sabe que es necesario que lo haga. El maestro le dice, es necesario que lo lleves a cabo. Es necesario que lo hagamos. Así es que Pedro deja que le laven los pies, pero el maestro le explica, ¿qué significa esto que acabo de hacer con ustedes? Le lavó los pies a todos. Aquí dice el pasaje, voy a pasarme al versículo 12. Si ustedes pueden, por favor, después de que ya discute o después de que habla con Pedro y lo convence de que hay que lavarle los pies como signo de que es parte en su reino, les lavó los pies a todos, vuelve a anunciar, no todos están limpios. Otra vez hace referencia implícita a Judas. Pero versículo 12, por favor. Dice, después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, aquí está la interpretación, ¿comprenden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro, rabí, señor, Adonai o Kyrie, si estamos hablando en griego. Y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Aquí está la clave. Jesús les lava los pies a sus discípulos, invitándoles a repetir el mismo signo de servicio. Como les decía hace un instante, quien lavaba los pies no era el dueño de la casa, no era el patrón, era uno de sus siervos. Él era el que debía, en nombre de su patrón, claro, en nombre del dueño de la casa, tenía que lavarles los pies. Jesús dice, pues yo soy el maestro y soy el Señor, así como ustedes me lo dicen, pero yo he llevado a cabo esto que llevan a cabo los siervos ordinariamente. Pues yo me pongo al servicio de ustedes. Les pido que hagan lo mismo. Sus discípulos sí entendieron, Ya después hablamos después de la resurrección, qué hicieron sus discípulos, cómo lo imitaron, pero bueno, ahora no nos detenemos en esos detalles, pero Jesús les invitó a imitar el signo que él había realizado. Pónganse al servicio de los demás. Pero la cena no se terminó ahí. Les voy a pedir, vuelve otra vez a anunciar veladamente en el versículo 17 y 18 la traición de Judas. Lo leo nada más para no detenerme tanto, pero sabiendo esto, perdón, sabiendo esto, dichosos serán ustedes si lo cumplen. No me refiero a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Hasta aquí. Quiero partir del versículo 21 otra vez. El versículo 21 hace un anuncio expreso de lo que va a hacer Judas Iscariote. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, a quienes han tomado curso conmigo ya les he preguntado muchas veces el nombre de los 12 apóstoles, ya sé que ya se lo saben todos. Bueno, yo creo que los que están viéndome también, y si no, es oportunidad para que los repasen. No los voy a decir ahora, pero sí ojalá que ustedes después ya con calma recuerden el nombre de los 12 apóstoles. Aquí aparecen principalmente dos, Pedro y Judas. Estamos en la escena, lo digo así, de la última cena. Estamos en ese acontecimiento ya casi al final de la misión de Jesús, donde Jesús se sienta con sus discípulos a la mesa para cenar con ellos. Y quiere hacerlo antes de que llegue su hora, como él lo menciona, como lo menciona el evangelista San Juan. Entonces, versículo 21. Cuando Jesús dijo estas palabras, se turbó en su interior y declaró, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es?
Aquí ya aparece otro discípulo. No se menciona el nombre, el discípulo al que Jesús amaba. La tradición lo ha identificado con el autor mismo del Evangelio, es decir, Juan, el discípulo predilecto del Señor. Aquí ya se están inquietando los discípulos, pero quisiera que nos detuviéramos en esa actitud de todos los discípulos. Se desconcertaron sin saber a quién se refería. ¿A quién se refería Jesús cuando dice, uno de ustedes me va a entregar? Uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se conocían bien, habían convivido al menos, sabemos, 3 años. Habían estado muy cercanos a Jesús, habían escuchado sus enseñanzas, habían visto sus prodigios, sus milagros, obras maravillosas que había realizado, habían escuchado su predicación y habían asimilado su mensaje. Se conocían entre ellos. Cuando Jesús les anuncia que uno de ellos, de los que estaba ahí a la mesa, que eran los 12, lo iba a traicionar, se desconcertaron y no sabían a quién se refería. Aquí me gusta hacer referencia a cómo lo describe San Mateo. San Mateo dice que uno a uno los discípulos fueron preguntando, ¿acaso soy yo, maestro? O sea, todos empezaron a preguntar y a preguntarse si no eran ellos posibles traidores, unos de los que hubieran podido traicionar al maestro. El discípulo amado le preguntó quién es, y la respuesta en todos los evangelios casi siempre es la misma. Jesús le respondió, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Quién era Judas? Perdón que me detenga aquí tan abruptamente. Sí, estamos leyendo el capítulo 13, porque veo que en las notas alguien está preguntando, es el capítulo 13 de San Juan. Ahí ojalá vayan indicándose e instruyéndose ustedes también ahí en los comentarios. Yo los veo poco, porque si no me distraigo. Así que el capítulo 13 estamos leyendo del Evangelio de San Juan como introducción a la pasión, que es el capítulo 18 y 19. Pero quiero detenerme en Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? Ya lo he analizado algunas veces y lo he comentado con algunos de los que me acompañan cada miércoles. La verdad es que Judas es y ha sido siempre un personaje misterioso en cuanto a su origen. No se sabe de dónde era. Algunos han hipotizado que Iscariote hace referencia a su lugar de origen, a un pueblo que se haya podido llamar Iscariotos, algo así, pero no existe referencia alguna al lugar que lleve este nombre. Otros han pensado que hace referencia a su oficio. Dicen, bueno, y Juan lo dirá aquí más adelante, que Judas, antes de ser discípulo de Jesús, era un ladrón. Pero creen también que además de ladrón, siempre cargaba consigo su instrumento de trabajo, que era una daga. Y daga se decía sicar, de ahí viene sicario, o una palabra similar a iscar. Es una hipótesis, la verdad no se sabe. Esa es quizá la más aceptada, que antes de convertirse en discípulo de Jesús, Judas se dedicaba, no, de que fuera ladrón, al menos San Juan lo menciona. San Juan el Evangelista menciona que sí, que como era un ladrón y él guardaba el dinero de los discípulos de Jesús y de Jesús mismo, a veces metía la mano ahí en la bolsa. Eso dice San Juan. Entonces, que era un ladrón probablemente. No olviden que los discípulos de Jesús pues, llevaban otra vida, a veces alejada de la ley, alejada de Dios, y se convirtieron y se acercaron. Judas probablemente también. Pero quién sabe. Yo les he comentado, imagínense que yo tengo a mi cargo un grupo que tiene que estar organizado de cierta manera en donde el dinero va a ser común. El dinero lo tiene que guardar alguien, pero todos tenemos que contribuir.
Jesús sabe que sus discípulos se iban a mover de un lado para otro, iban a necesitar de que sobrevivir. ¿A quién le encargamos el dinero? Pues vamos a encargárselo a Judas, que al cabo él era ladrón y lo va a cuidar bien. No me parece lógico, pero bueno, total, el evangelista dice que era ladrón. Judas Iscariote, sin embargo, aunque haya sido ladrón, debemos presuponer que su conversión fue sincera. Es decir, que abrazó al maestro, que abrazó el mensaje de Jesús con la misma convicción que los otros discípulos, que se dejó cautivar por Jesús, que lo siguió desde donde haya sido, del norte probablemente, o del sur, o del centro de Judea, no sabemos. De donde haya sido, se cautivó por Jesús, se convenció de lo sincero de su mensaje y sobre todo de lo transformador, y lo siguió con toda sinceridad. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué le ocurrió para que llegara un momento en que se decidiera abandonar a Jesús? No solo abandonarlo, traicionarlo. Quiero terminar de leer este pasaje. Mojado, versículo 26, le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Capítulo 13 de San Juan, versículo 26. Y dice, y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Miren, el evangelista San Juan también nos presenta el relato de la misión de Jesús, de la obra redentora de Jesús, como una lucha entre el bien que Dios manifiesta plenamente en su Hijo y el mal, representado en Satanás, que nunca aparece claramente, pero se deja sentir su presencia detrás de ciertos acontecimientos como aquí. Y también lo presenta como una lucha entre la luz o el día y las tinieblas o la noche. Judas, cuando se decide a traicionar a Jesús, estaba como invadido por la fuerza de las tinieblas, invadido por la fuerza del mal que es Satán. Eso no lo perdamos de vista. También es un modo en que nos cuenta el evangelista lo que aconteció. No olvidemos, los evangelistas fueron comprendiendo hasta después. Ya cuando nos lo cuenta, claro que ya es iluminado por el Espíritu, e interpreta lo que vivió junto a Jesús y nos lo escribe inspirado por el mismo Espíritu. Lo escribe para nuestra consideración, para nuestra edificación. Pero vuelvo otra vez a Judas. Y ahora sí les voy a hacer que cambien un poco el Evangelio. Les pido que abran por favor el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo. Es que quiero leer cómo nos cuenta San Mateo. Cómo nos cuenta San Mateo la traición de Judas. Jesús anuncia también su traición, pero Judas no es que haya dicho, ay, sí, ya comí el pan y el pan, allí va Satanás y entonces lo traicionó. San Mateo nos lo cuenta más detenidamente como que fue algo premeditado. Judas se decepcionó de Jesús. Judas llegó un momento en que las ideas que Jesús les transmitía, el mensaje de salvación, ya no le convenció. Quizá Judas pensaba que Jesús los iba a invitar a tomar partido, a tomar las armas, a levantarse contra los romanos, a levantarse contra todas las injusticias e imponer su mandato, su reino político, social. No lo sé, es una teoría, pero es probable que haya sido así. Se decepcionó, porque Jesús anunciaba un reino totalmente distinto a ese que Judas se imaginaba. Y entonces Judas empezó poco a poco, con toda seguridad, o al menos muy probablemente, empezó poco a poco a desilusionarse. Y uso este verbo,
desilusionarse, allá no estar ilusionado, pues ya, para repetir la misma palabra, ilusionado o emocionado o interesado en lo que Jesús quería instaurar. Es que habla de amor y de perdonar a los enemigos y de, como que Judas dijo, es que así no funciona el mundo. Entonces se desilusiona un poco, pienso yo, y entonces ve el modo de sacar todavía cierto provecho. Les pido que, no sé si ya lo tienen, el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 14. 26, 14. Ok. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué quieren darme? Y yo se los entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. San Mateo es el único que nos dice, o al menos es el que nos da más detalle, de qué es lo que Judas obtuvo de la venta, de la traición de Jesús. Lo traicionó. Y obtuvo una remuneración monetaria, claro. 30 monedas de plata. ¿Cuánto era 30 monedas de plata? Muy probablemente estaban hablando de denarios, 30 denarios es probable. Aquí no lo menciona el Evangelio, pero probablemente haya sido eso. 30 días de salario. 30 días de salario. Muy poco, muy poco. ¿Quién sabe? Algunos dicen, han tratado de hacer la comparación de cuánto sería aquello que Judas recibió comparado con monedas actuales, ¿no? Algunos dicen que eran $3,000 actuales. $3,000, que ahorita nos caerían muy bien. No, sobre todo como está el peso. Pero bueno, no, perdón. Dicen, o sea, cualquier cantidad que le pongamos, de todos modos, es muy poco. Es muy poco. 3,000 es la cantidad más alta que algunos dicen. Otros dicen que son 90, que serían $90 actuales lo que recibió Judas. Lo cierto es que fue nada por lo que hizo, el traicionar al maestro. Entonces, como les decía, aquí sí San Mateo nos lo cuenta, que él fue a hablar antes, fue a arreglarse con ellos, fue y les dijo que si se lo entregaba, ¿cuánto le daban? ¿Cuánto me dan? Ya le dijeron cuánto. Judas, yo creo, convino en que estaba bien y estaba buscando la oportunidad más propicia para entregarlo. Es decir, no fue fortuito el momento en que lo entregó. Él sabía, él fue planeando, fue pensando cuándo sería lo más conveniente. Y entonces, también ahí en el mismo capítulo 26 de San Mateo, ya que estamos ahí, les pido que lean, por favor, que vayamos más abajo, el versículo 20. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que aquí los discípulos iban preguntando uno por uno. Oigan, pero ya, para dejar en paz a Judas. Bueno, si es que lo podemos dejar en paz. Porque parece ser que nunca la encontró, la paz. Judas al final, ustedes saben ya lo que hizo, traicionó al maestro. ¿Y qué pasó con Judas? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué fin tuvo? Les decía al inicio que es muy misterioso el origen de Judas, pues también la muerte es un tanto misteriosa, la muerte de Judas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 27 de San Mateo, capítulo 27, miren, aunque no lo encuentren, yo sé que lo van a encontrar rápido, pero de todos modos voy a leerlo para aquellos que no tienen a mano
una Biblia o que a lo mejor no son tan avesados en buscar los pasajes, ¿no? El capítulo 27, versículo 3 nos narra la muerte de Judas. Judas lo traicionó, recibió sus 30 monedas. ¿Quién sabe qué planearía hacer con esas 30 monedas de plata? No sabemos exactamente qué se podía adquirir, pero como les decía, era lo equivalente más o menos en eso que les decía, ¿no? Dice el versículo 3, entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, Jesús, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, pequé entregando sangre inocente. Pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Tú verás. Tiró las monedas en el santuario, se retiró, se fue y se ahorcó. ¿Qué pasó con las monedas? Aquí dice, los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas del templo, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón ese campo se llamó campo de sangre, hasta el día de hoy, nos dice el evangelista. Dice que Judas desesperó. Miren, aquí este pasaje de San Mateo nos deja ver un arrepentimiento de Judas, ¿eh? No perdamos de vista eso. Judas, después de que vio lo que había hecho, se arrepintió. Sintió remordimiento y devolvió las monedas. Pero ya no le valió, al menos ya no se lo recibieron. ¿Sabes qué? Si te arrepientes, si te da remordimiento, ese es tu problema, nosotros ya no nos interesa, nosotros ya tenemos lo que queríamos, le dijeron los sumos sacerdotes y decidieron hacer con Jesús lo que ya tenían previsto, ¿no? Judas murió ahorcado según este pasaje, pero quiero leerles, solo para que lo tengan presente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, un poco más adelante, ya después del Evangelio de San Juan, cuando termina el Evangelio de San Juan, está el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí hay un discurso de San Pedro a todos aquellos que después de Pentecostés, o que durante Pentecostés estaban con ellos, o rodeaban a los discípulos. Hizo un discurso, Pedro, en el capítulo 1, versículo 15. Ahí hace un discurso en el que habla precisamente de Judas. Uno de aquellos días, versículo 15 del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, para quienes quieran también leerlo, pero no, solo quiero decir lo que aquí menciona San Pedro. Ya vimos que allá Judas se arrepintió, fue y tiró las monedas, se salió, se fue, la desesperación no pudo aguantar y se ahorcó. Pero aquí dice Pedro que se puso en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unas 120, les dijo, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Eso ya lo sabemos y lo hemos leído en los evangelios. Era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este, pues, con la paga de su crimen, compró un campo y cayendo de cabeza, se reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. Y todos los habitantes de Jerusalén lo conocieron hasta el punto que llamaron aquel terreno en su lengua Akeldama, es decir, campo de sangre. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué le sucedió realmente? ¿Se ahorcó? ¿O se lanzó de cabeza en ese terreno que compró y se partió a la mitad? No deja de ser interesante este dato. La tradición nos ha dicho, lo cierto es que Judas se desesperó y se quitó la vida. En eso coinciden los dos pasajes. Unos lo cuentan de un modo, otros lo cuentan de otro. No sabemos. Ahora sí tenemos que ver aquí el texto,
Probablemente sí, se colgó de un árbol y no aguantó el árbol y se cayó y se fue de cabeza. ¿Quién sabe? Podríamos compaginar y tratar de completar, pero bueno, de verdad, el personaje de Judas, aunque lo estemos tratando así un tanto a la ligera, no es tanto. Lo hemos condenado, es más, incluso en la Divina Comedia, sobre todo en la tercera parte en la parte del infierno, Dante Alighieri lo coloca en el infierno, en el círculo más profundo del infierno, en el séptimo círculo. Es decir, como los traidores van ahí, y sobre todo él que traicionó al maestro. Y entonces de ahí no hay escapatoria, ¿eh? Miren, nosotros también estamos acostumbrados a juzgarlo de esta manera. Y sí, o sea, pero a nosotros no nos toca hacer ese tipo de juicios. La historia ya lo ha juzgado, la tradición cristiana también, pero ya si nos detenemos, hay textos en la escritura que dicen que el mismo Judas formaba parte de un plan mucho más amplio y misterioso en el que Dios, que iba a manifestarnos su luz, su bien en Jesús, se iba a ver contrapuesto por un personaje misterioso que le iba a ser contraparte, que es Satán, que es el diablo, que es la oscuridad, y que Judas se dejó cautivar más por la oscuridad que por la luz. Pero bueno, esos solo son modos de tratar de entender, no justificar a Judas. Pero ojalá y pongamos también atención en la reacción de los demás discípulos. Judas sí es el que ha pasado como el gran traidor, porque al final él es el que se quedó con las monedas, al final él es el que tramó con los enemigos de Jesús, pero los demás discípulos también lo abandonaron. No perdamos de vista eso. De hecho, quiero decirles, con tristeza o no lo sé, que el capítulo 18 y 19 ya no lo vamos a alcanzar a leer. Ya casi es hora de concluir, casi siempre duró 40, 45 minutos. Bueno, acá en sesión presencial duró un poco más, pero aquí sé que debo durar un poco menos para que resulte menos fatigoso, menos cansado. Les decía, los discípulos, no solamente Judas, de Judas ya vimos lo que hizo, pero todos los demás discípulos, todos quizá hayan albergado en su interior el deseo de traicionar a Jesús, o al menos de abandonarlo. Bueno, de abandonarlo, cuidado, todos lo abandonaron, todos se fueron, todos lo dejaron. Cuando prendieron a Jesús, cuando lo tomaron preso, cuando fueron por él, todos los discípulos huyeron. Se cree y se piensa que alguno lo siguió de cerca, el discípulo al que Jesús amaba, un discípulo misterioso, ahí no sabemos, pero con franqueza, ninguno. Junto a la cruz estaba el discípulo al que Jesús amaba, pero no sabemos si lo siguió en todo el proceso, quizá. Es más, uno al que Jesús más confianza le tenía, en el que Jesús había depositado incluso al mismo número de los discípulos, al grupo de los discípulos, a quien le confió la comunidad de los discípulos y la iglesia, a Pedro. Cuidado. Ese Pedro, que era tan valiente y tan lanzado, Señor, yo no te voy a abandonar nunca, yo a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo, no nos digas que, pues mira, Pedrito, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y eso lo dice también en el capítulo 13. Después de que Jesús anuncia de que va a sufrir, de que lo van a abandonar todos, al final del versículo 13, al final del capítulo 13 del Evangelio de San Juan, al final del capítulo 13, en el versículo 36 dice Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dijo, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le respondió, ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, que no cantaré el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿No que él estaba siempre con su maestro? ¿No decía
que él lo seguiría hasta el final, Pedro le reiteró a Jesús su compromiso y Jesús le recordó que en el momento más difícil de la prueba y sobre todo en el momento más importante de su misión, es decir, en la pasión, en su muerte y en su resurrección, sobre todo en pasión y muerte, le habrían de abandonar todos sus discípulos, incluido tú, Pedro, todos. No deja de ser interesante también ese detalle, pero creo que aquí debemos detenernos y yo creo que ya les quedé mal, ¿verdad? Porque venía lo más interesante, el capítulo 18 y el capítulo 19. Ya después del anuncio viene el momento del desenlace. Yo me atrevo a decir que el capítulo 18 y 19 del Evangelio de San Juan es literariamente hablando, lo digo solo así, literariamente hablando, uno de los textos mejor logrados y más hermosos de la Sagrada Escritura. El capítulo 18 y 19 del Evangelio de San Juan, la pasión según San Juan. Si uno lo lee, inmediatamente lo atrapa el texto. No lo vamos a alcanzar a hacer hoy, pero ya les anunciaré cuándo será bueno hacerlo. Dije, veo los comentarios. Ahí dicen que mañana, yo creo que mañana no voy a poder. Bueno, sí, podría ser, pero ¿qué les parece mejor el viernes? Este viernes, pasado mañana. El viernes, mañana no, que ahí me están sugiriendo mañana. El viernes sí lo puedo hacer. ¿Ustedes cómo ven? El viernes. Bueno, yo creo que va a ser el viernes, a menos que les avise otra cosa, ¿eh? Ojalá el lunes, martes y miércoles de la semana próxima tenemos otros eventos. El lunes, martes y miércoles va a ser a las 3 de la tarde una reflexión bíblica que va a ser sobre esto, como preparación directa al triduo pascual, es decir, a celebrar la fiesta. Entonces, el viernes nos vemos. El viernes, total, miren, yo lo hago, ahí se queda guardado, después ustedes lo ven si tienen tiempo, y quienes me puedan acompañar en vivo, ya están invitados el próximo viernes a las 5 de la tarde. Al fin y al cabo, la actividad que teníamos planeada ahí se va a cambiar en la mañana, ya les avisaremos. Nos vemos el viernes a las 5 de la tarde igual. Ahora sí, habiendo leído este pasaje, vamos a tener, yo creo que ahora sí, más elementos para entender mejor lo que viene. Y lo vamos a leer los 2 capítulos. ¿Sí? Viernes a la misma hora, por el mismo canal, aquí por nuestra página. Vamos a concluir, como lo hacemos siempre, encomendándonos a Dios. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu palabra,